Ya, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos hoy en la tercera sesión del taller de feminismo que realizamos desde Librería en el Blanco, gracias a un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2022. Estamos entonces con Daniela Barruel, quien ha estado dictando este taller en las últimas sesiones, y la dejamos a ella entonces para que pueda comenzar. Ya, Daniela. Gracias, Israel. Oye, voy a compartir pantalla. em, Bien, saludarles. Espero que estén todas, todes muy bien. Voy a ver si puedo agrandarlo para ver las caritas. Em, Comentarles que em, primero que la clase de hoy, como decía Israel, es la tercera clase. No sé por qué está marcado el check ahí en la otra. Espérenme un poquito. Vamos adelantándonos en las clases. A ver, ahí sí. Estamos en la tercera clase y la intención es como comentarles un poco cómo hemos avanzado en términos de las temáticas durante estas sesiones. Primero intentamos ver algunos términos básicos asociados con el feminismo, cómo podemos hacer una primera aproximación al concepto de patriarcado, ¿verdad? Y la sesión pasada, un poco rápida y apurada, porque es difícil condensar como las olas del feminismo en una hora y algo. Vimos un poco cuál ha sido este proceso de agudización de las movilizaciones en torno al movimiento social feminista. Y lo que hemos revisado, solo como para que lo tengamos en consideración y en cuenta durante estas sesiones, tiene que ver con esta definición del patriarcado, ¿verdad? Como una gran forma de dominación que funciona bajo un sistema de sexo-género que le atribuye a las personas que nacen con pene ciertas formas de comportamiento y a las mujeres que nacen con vulva ciertos modos de ser, que son, digamos, la forma en la que no se es hombre, eh, y que genera una estructura heteronormativa, porque hay solo una forma de vinculación entre mujer y hombre asociado a la reproducción. Y esta estructura heteronormativa deja a la mujer desfavorecida y existen distintas formas como de mantener este sistema, digamos, a través del machismo, del sexismo, de la misoginia y de una vigilancia permanente al cuerpo de las mujeres y a la forma en las que nos vinculamos y nos relacionamos. Y han existido distintas formas de poder abordar esto y distintas lecturas de esto, ¿no es cierto? Y nos encontramos con un momento de agudización de conciencia en el que se conforma el movimiento social, que es en el momento, a pesar de que existen mujeres durante la historia que fueron capaces de ir visualizando ya el problema, llega un momento, ¿verdad? Después de la Revolución Francesa que genera un primer impulso y que termina, digamos, siendo base estructural en términos de contenido para la primera ola, que es con las sufragistas, ¿verdad? Que son aquellas que impulsan la lucha organizada desde una perspectiva primero antiesclavista y luego desde la perspectiva del voto, en función no solo de reivindicar el voto, sino que con ello hablar de la importancia de la participación de la mujer en el espacio público y superar estas miradas biologicistas que dejaban a la mujer en biologicistas y esencialistas que dejaban a la mujer, digamos, en una situación como de una hermana menor de la humanidad. Y comentábamos también en la sesión anterior que hay, diríamos, 2 o 3 auges más de los procesos de movilización y de construcción teórica feminista, que sería la segunda y la tercera ola, asociada con, al menos la segunda ola, con reivindicar varios derechos civiles muy vinculados con el tema del trabajo,
con esta idea como de la división sexual del trabajo y asumir que las mujeres estamos dadas o hechas para el trabajo doméstico como si fuera algo natural, ¿verdad? Como fuimos, solo por nacer con vulva deberíamos saber criar y ser dueñas de casa. Y cómo también se va generando una forma de comprensión del problema que no solo está asociado con el espacio público, sino que también con el espacio privado, no solo a través del trabajo doméstico, sino aparte al nivel de reconocer que lo personal también es político y por tanto los derechos de las mujeres no pueden estar solo hasta la puerta de la casa, sino que en las familias, que son espacios de mucha violencia, se debe pensar desde ese lugar también los derechos de las mujeres. Y una tercera ola, ¿verdad?, asociada a un periodo importante de producción académica. Yo eh, diría que los últimos 20 años son súper importantes en términos como de construcción de teoría feminista. Y lo que hace la tercera ola es hacer una crítica al feminismo, a los primeros procesos de movilización feminista, a la hora de decir que había como una idea universal, ¿verdad?, de ser mujer, y que no evidenciaba las diversidades que hay dentro del ser mujer y de la forma de construcción del género relacionadas con la clase, con la raza, con la etnia, con la cultura, con las preferencias sexuales, y nacen miradas o perspectivas más queer de interseccionalidad, que son elementos que también mencionamos en la primera sesión. Hago este recorrido solo para que tengamos como un puntapié inicial desde donde partir hoy día, y no dejo, no incluí la cuarta ola, pero sí dijimos que pareciera que estamos en un proceso en que se han agudizado ciertos procesos de movilizaciones por parte del feminismo, de los feminismos, y que una evidencia de ello fue que hace 6 años hubo una huelga a nivel muy amplio en el 8M, y hoy día nos encontramos con instituciones que están luchando y defendiendo los derechos de las mujeres en todos los países del mundo. Entonces, pareciera que algunos de los elementos importantes o relevantes de esta cuarta ola, si es que la queremos considerar así teóricamente, porque está ahí como en entredicho, es parte de, digamos, del proceso de construcción, podríamos decir que es la capacidad internacional que ha tenido, y que ha estado centrada sobre todo en la forma de defensa de las mujeres en torno a erradicar todas las formas de violencia. Y entre ellos la violencia sexual y el auge de verdad por la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos. Bien, con eso como a modo de introducción, de recordar algunos elementos muy rápidamente de lo que hemos conversado, que me parece que es importante tener una base de dónde partir. La idea es que hoy día trabajemos en torno como a cuáles son estas grandes problemáticas que evidencian los movimientos feministas y que vienen a decir, bueno, esto es realmente un problema, que no es un problema solo en las mujeres, sino que es un problema social. Para ello, vamos a iniciar con el poder compartir en primera instancia algunas apreciaciones personales de lo mal que nos ha hecho el patriarcado, con el propósito de poder hacer el ejercicio de conversar cuáles son esas problemáticas que nosotras y nosotros vemos evidentemente en el cotidiano. Porque más allá de las propuestas teóricas que yo voy a presentar y que vamos a conversar, que más van a trabajar ustedes hoy día, porque el trabajo está pensado más en grupo hoy, y en diálogo, creo que es relevante partir desde nuestras propias experiencias y desde cómo el patriarcado se encarna en problemas que vivimos cotidianamente. Entonces, habíamos dejado una tarea en las últimas 2 sesiones, que le dieran una vuelta, que lo pensaran, qué es eso que les incomodaba. Y para eso yo les había pedido que ustedes pudieran agregar en un Padlet algunas ideas. Quiero invitarles a que quien no lo haya hecho no nos preocupamos, pero sí quiero invitarles a que puedan comentar. Cuando decimos esta frase, que mal nos ha hecho el patriarcado, por ejemplo, ¿qué es lo que ustedes piensan, sienten?
viene a la mente, digamos, cuál es esa sensación que les genera. Entonces quiero invitarles a quienes escribieron y a quienes no han escrito también, a que podamos ir comentando esa sensación. ¿Y de dónde provienen? Pues, ¿cuál es ese, de dónde viene ese malestar? ¿Qué es lo que viene? Así que abro la palabra para poder escucharles en primera instancia. Dale nomás, Camila. Ah, ya. Que levante la mano. En el cotidiano, yo agregué un pensamiento o una sensación más, tal vez amplia, pero en el cotidiano se me vino al tiro a la mente cuando ocupo el lenguaje y me refiero a mí misma como uno, por ejemplo, en vez de una, o cuando ocupo el nosotros en vez de nosotras. Y es tan como automático, pero cuando lo hago, lo digo, me doy cuenta inmediatamente y trato como de cambiarlo. Eso es como algo que se me ocurre como del cotidiano, del lenguaje, y en cuanto a algo como más, tal vez, estructural, por decirlo de alguna manera, es cuestionarme como mis deseos, mis decisiones, mis valores, mis sistemas de creencia, por ser distintos a los que impone este modelo. Yo puse patriarcal capitalista porque como que creo que van igual un poco de la mano, como cuando lo que yo quiero hacer escapa un poco a lo mandatado socialmente, y eso incluso a veces ha hecho que yo me cuestione si está bien lo que yo creo, lo que yo pienso, cómo yo vivo, mis decisiones. Eso más o menos. Gracias, Camila. ¿Alguien más que nos pueda ir comentando qué fue lo que escribió, por qué lo escribió? Yo escribí el creer que es una obligación que seamos madres y las únicas que debemos criar, a propósito de que justo esa semana, creo, había leído una de estas cartas al director, en donde la persona hablaba sobre la natalidad y los problemas de que ha disminuido, y decía de que esto podía ser culpa del egoísmo de las mujeres, como si tener hijos fuera una decisión que fuera solo por el egoísmo, y también una decisión que fuera solamente como de una y no de dos en el fondo. Entonces, de ahí que puse eso. Y me molestó mucho decir que un diario que yo sé que igual tiene una línea editorial más conservadora, pero que igual haya seleccionado y puesto eso, en el fondo que lo haya publicado, porque creo que es bastante retrógrada. Eso. Claro, es súper retrógrado, pero también súper actual. Mm. Yo voy a darme el momento de hacer un comentario a lo que decía Karina. Compartí un video hace poquito en las redes sociales. Es de unas chicas españolas, que una de ellas es la que hace, no sé si la conocen, una ilustradora moderna del pueblo. Y ella comenta que salió un artículo científico hace poco, donde están empezando procesos de investigación para poder inseminar a mujeres que están en estado vegetal, inconsciencia, no sé cuál era la situación específica. Pensando en que ellas al como estar con muerte cerebral, digamos, como no están, que era un poco el argumento que se daba, permitía hacer uso del cuerpo, ¿verdad? Libremente de esa mujer para poder ayudar con aquellas parejas que no pueden tener. Y más, se plantea bajo esta lógica como de la protección, ¿verdad?, al cuidado de aquellas parejas que no pueden lograr la reproducción. Y ella hace una reflexión muy profunda acerca de cómo, incluso a nivel científico, hoy día tenemos que nuevamente recalcar el tema del consentimiento y de que nuestros cuerpos no son únicamente, ¿verdad?, como una máquina de reproducción. Quería comentarlo porque me parece que es bien impactante como no es solo, digamos, como un medio
no sé, como de comunicaciones, como comenta Karina, que puede tener una línea más bien conservadora, sino que hoy día nos encontramos con eso de manera permanente en todos los espacios, ¿no? Entonces, claro, creemos que es retrógrado, pero está presente permanentemente. Gracias, Karina. No sé si hay alguien más que quisiera comentar qué escribió, por qué lo escribió. ¿Se escucha? Ah, pero dale, Enrique, nomás. No, bueno, sí, ya bueno, para hablar. Bueno, uno pensaría que como uno es hombre, como que tiene ventaja dentro del patriarcado. Y yo creo que hay dos cosas ahí que quisiera hacer un comentario, ¿no? Como primero, a veces creo que el patriarcado, en el caso de los hombres, hace que no seamos tan conscientes de, de las desventajas respecto a las mujeres. Pero por otro lado, yo creo que el patriarcado, en el caso de lo que yo hice, lo que yo publiqué, sí me ha afectado en el tema de mi lado artístico, que es una cosa que a mí yo desarrollo bastante y que me ha llevado también problemas, la sensibilidad. Por ejemplo, yo tengo una pasión por el teatro y por la poesía, y eso muchas veces, a veces, no todo el mundo, pero a veces ha caído en burlas, ¿no? Y por ejemplo, yo dirijo, ahí como lo publiqué, un canal de TikTok donde hago poesía, pero para evitar ese tipo de comentarios burlones solamente está mi voz y de una colega, y yo no pongo ni mi rostro ni mi foto, para así como que es alguien anónimo está recitando, ¿no? Es una manera como me ha afectado. Gracias, Enrique. Sí, yo creo que sin duda la afectación como del sistema de dominación termina siendo para todos. Como asumimos dentro de la reflexión que quienes son más afectadas somos nosotras y las disidencias sexuales, pero hay un análisis súper interesante de la repercusión, por ejemplo, en términos de la emocionalidad, de la vivencia en los hombres y cómo está mediada por el patriarcado. Antes estaba al pendiente alguien que creo que es Karina. No, perdón. Yo. ¿Quién iba a preguntar? Ah, Daniela. Vale. Bueno, yo escribí más que nada sobre la culpa, como que en general tenemos las mujeres, pero más que nada de culparnos entre nosotras, culpar a nuestras compañeras, a nuestras mamás, a nuestras amigas por cuestiones como que finalmente salen un poco de nuestras posibilidades y que son afectadas finalmente por la desigualdad. Por ejemplo, cuando uno le dice a la amiga que como tan tonta que salga de una relación tóxica, y igual eso eh, es parte también del patriarcado, por el sentir que no podéis salir eh, no podéis no tener una pareja o no podéis eh, no estar con un hombre. Gracias, Daniela. Súper. Yo voy anotando algunas cositas por mientras. ¿Alguien más que quisiera, Israel? Sí, yo no escribí nada en el Padlet porque se me fue, pero últimamente sí le he dado mucha vuelta al tema desde una perspectiva un poquito más, no sé, disciplinaria. Yo soy profesor de historia, entonces me ha llamado mucho la atención últimamente que estaba como revisando la bibliografía que se está actualizando día a día gracias a la perspectiva feminista. Eh, y es súper, ¿cómo decirlo? O sea, yo todos los días me sorprendo de cómo hasta el día de hoy es necesario prácticamente escribir la historia de nuevo, porque de verdad que faltaba una parte demasiado importante. Y no sencillamente desde el punto de vista de la narrativa, de decir, bueno, qué estaban haciendo las mujeres a lo largo de toda la historia, sino que cómo cambia la historia misma cuando se añade este componente en los tiempos, en los periodos históricos, en los tránsitos de una etapa, de una época a otra, en incluso los personajes, si es que lo queremos ver desde esa perspectiva, de los personajes relevantes de la historia. No sé, por ejemplo, Enrique hablaba hace un rato del tema artístico, y si uno empieza a buscar a la mujer en el arte, por ejemplo,
se va dando cuenta que quizás las personas que fueron desarrollando, no sé, distintos estilos artísticos súper relevantes a lo largo de la historia no fueron los hombres ni fueron en los momentos o en la cronología, los momentos en los que la historiografía ya tradicional a esta altura fue estableciendo, sino que eran otras. Fueron mujeres, fueron por lo general décadas antes. Pasa con la pintura, con la narrativa, con la poesía, un montón de cosas. Entonces, y también incluso desde el punto de vista de ¿cómo decirlo?, paradigmas explicativos de ciertas cosas, añadir una perspectiva feminista en cómo uno explica teóricamente o desde la teoría, o mejor dicho, como de dándole esa explicación al cúmulo de datos y de información desde el que se constituye la historia, permite comprenderla de otra manera. ¿Ya? Permite comprender de otra manera, por ejemplo, la violencia a lo largo de la historia, permite comprender de otra manera el surgimiento de las civilizaciones y su decadencia, un montón de cosas. Entonces, yo pienso que el patriarcado incluso ha sido un velo que intelectualmente ha limitado por decirlo así, de la manera más grandilocuente, si se quiere, de la manera más, ¿cuál es la palabra que iba a usar? Ha limitado oprobiosamente, digámoslo, se me fue la otra palabra que iba a usar, a la humanidad, porque de verdad que nos estábamos perdiendo de cuestiones muy importantes y bueno, hoy día estamos afortunadamente redescubriendo eso. Existen otros, yo creo que van a existir también otros enfoques, también hoy día se está desarrollando también el enfoque más ambientalista, que ha permitido también darle un giro a esa idea del antropocentrismo, por ejemplo, eh, y así. Pero creo que el feminismo sí ha abierto una puerta intelectual muy importante para repensar muchas cosas que antes teníamos como ciertas, pero que podemos hoy día eh, volver a discutir, etcétera. Así que para mí eso ha sido un mal importante que nos ha dado el patriarcado, esa ceguera, eh, digamos, intelectual. Gracias, Israel. Sí, yo creo que la Virginia Woolf es muy asertiva en el texto que está recomendado para hoy día, que es un cuarto propio o una habitación propia. Cuando se pregunta cómo, qué hubiese pasado si las mujeres hubiesen tenido las condiciones materiales para poder escribir poesía. Y lo podemos poner en todos los planos, digamos, qué hubiese pasado si las mujeres hubiesen tenido las condiciones materiales para, para hacer política, mucho más de lo que pudieron, digamos, en el contexto en el que estaban, para aportar desde muchos lugares. Karina dice, hay mucho ruido donde estoy, pero por mi parte yo creo que el patriarcado y el capitalismo han desvalorizado mucho el trabajo reproductivo o de cuidado. La desvalorización del trabajo de cuidado. Creo que ya hay varias luces como de lo que cuando ustedes van mencionando, no sé si hay alguien más que quiera hablar, puede interrumpir nomás o levantar la mano. A medida que ustedes van hablando, se va evidenciando cuáles son esas grandes problemáticas, digamos, que están ahí presentes. No solo como, digamos, que hay momentos en los que históricos en los que se han evidenciado estos problemas, por ejemplo, con la segunda ola o la década del 60, cuando se empieza a definir esta idea del patriarcado y también el concepto de acciones dentro de estas ideas. Daniela, O Daniela, ¿puedes repetir la última idea? Porque te se caíste un pegó, poquito. Sí, te pegaste un poquito. ahí volvió. Ya, Sí, ahora se te escucha bien. ya.
Estaba diciendo que, bueno, que en general ustedes ya van dando luces de algunos elementos que son fundamentales, ¿no es cierto? El problema como de la construcción del género, ¿verdad? Asociado como con un modo de ser, una identidad, que lo habíamos conversado ya en algún momento. El tema del trabajo reproductivo y el trabajo doméstico, las labores de cuidado, ¿verdad? La invisibilización, dice de algún modo, como de una parte importante de la historia. Y lo que mencionaba es que en algunos periodos o en algún periodo específico, la coyuntura histórica específica, se haya visibilizado este problema, no quiere decir que el problema haya estado presente permanentemente. Y por eso mismo, porque el problema estuvo presente y la conceptualización no es solo en un momento, nos vamos a dar cuenta que hay ciertas tensiones y que gran parte de estos problemas, el feminismo lo que le toca hacer de algún modo es desanudar, desmontar, digamos, el argumento que está trazado para poder evidenciar cuál es el problema que hay ahí. Y voy a dar un ejemplo muy breve con el que quiero que hagamos como el ejercicio de la reflexión y después vamos a pasar a hacer este mismo ejercicio, pero en pareja. Rousseau dice en el 1762, hace referencia como, tiene varias citas eh, sobre la mujer, pero me parece que esta es muy decidora de cuál era la perspectiva que había sobre nosotras. La vocación de las mujeres siempre debe ser relativa a los hombres, a grados, sernos de utilidad, hacernos amarlas y estimarlas, hacernos amarlas y estimarlas. Educarnos cuando somos jóvenes y cuidarnos cuando somos adultos, aconsejarnos, consolarnos, hacer nuestras vidas fáciles y agradables. Yo les contaba la sesión pasada, rápidamente, que hay Marie Wollstonecraft, me cuesta el nombre, escribió un documento que tenía como propósito responder a esta idea de naturalización de las mujeres bajo la lógica de asumir que simplemente por tener vulva había que ser dueña de casa, digamos, y que naturalmente estábamos destinadas a ciertas labores del hogar. Y en uno de sus textos lo que plantea es como no lucho contra sus cenizas, sino contra sus opiniones. Lucho solo contra la sensibilidad que lo llevó a degradar a la mujer al hacerla esclava de la mujer. Esto lo escribe ella en contraposición a lo que Rousseau plantea inicialmente. La idea es que nosotros, a la hora de leer esto, que es bastante evidente que hay una contradicción entre un texto y otro, podamos hacer el ejercicio de preguntarnos cuáles son esas tensiones que encontramos en los dos textos, o en los 3 o 4 textos que les voy a presentar a cada pareja. Espérenme. Entonces, al igual que trabajamos en algún momento en parejas dentro o sea, en grupos de la primera sesión, hoy día vamos a trabajar en pareja. Cada grupo va a tener un conjunto de textos relativos a un tema, que es la división que hicimos sobre las problemáticas. Cada texto está asociado con ese tema en distintas épocas y como con el propósito de que ustedes lean distintas perspectivas. Por ejemplo, sobre distintas perspectivas sobre la igualdad, distintas perspectivas sobre la idea de mujer, distintas perspectivas sobre el concepto de trabajo, asociadas con lo que se estaba planteando o las discusiones que habían en torno al feminismo. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a dividir en pareja y Israel nos va a ayudar y nos va a dividir, y cada uno de ustedes va a quedar en un grupo que va a tener un número, digamos. Y al igual que en la primera sesión, el grupo 1 va a trabajar con el tema 1. El grupo 2 va a trabajar con el tema 2 y así sucesivamente. No, creo que se cayó, ¿no? Está No, así. sí se escucha. ¿Sí se escucha? Vale.
Ya. La idea es que nos demos 15 minutos para la lectura y discusión de los textos que son extractos. Se van a dar cuenta que yo intenté hacer los textos lo más representativos de distintos periodos y distintas mujeres. Y en algunos casos incluí algunas frases de autores que son conocidos y que por eso mismo me parece que es relevante que lo podamos leer para que sepamos qué se estaba pensando en esa área. Cada pareja va a responder a 2 preguntas. ¿Qué contradicción, disputa o tensión hay entre los textos? Entre los distintos textos hay un caso en el que hay 4, otro que hay 3 y otro que hay solo 2. ¿Y cuál es el problema que el feminismo intenta desanudar? Entonces, si volvemos como a los textos anteriores, yo diría, bueno, evidentemente aquí hay una tensión de cómo debería ser considerada la mujer, y lo que el feminismo intenta desanudar es esta idea del amor, digamos, que finalmente lo que ha hecho es volver a esclava a la mujer. La idea es que hagamos ese mismo ejercicio, pero con los textos que vamos a ir asignando. Finalmente, antes de los 15 minutos, escojan una persona de la pareja que pueda exponer, de modo que en la plenaria después podamos hacer el ejercicio de compartir cuáles eran las posturas que estaban ahí sobre los temas y cuál es la reflexión que ustedes hicieron de estas 2 preguntas. ¿Me expliqué bien las instrucciones? ¿Hay dudas, preguntas sobre cómo trabajar? Israel está silenciado. Perdón, ¿va a haber algún documento que nos vaya a compartir? Sí, lo voy a mandar ahora por el chat. Muy bien. Igual que la sesión anterior. Ahí va. Avísenme si les llegó a todos, todas, todes, porque si no, para enviarlo nuevamente. Yo sí la recibí. Ya. Tengo la impresión de que alcanzamos a hacer 4 parejas. Habemos 9 conectados, así que sí, haría 4 grupos. Sí. Quedaría uno con 3. Sí, está súper bien. Porque hay 2 personas que se cayeron. Así parece. Así Entonces, parece. lo que podríamos hacer, Israel, es que dejes hecho 4 grupos, y si hay alguien que se reintegra puede trabajar en la sala común mientras tanto. ¿Te parece? Está silenciado. No te Perdón, ya. escucho. Ahí van los 4 grupos. Sí, lo voy a enviar en PDF. Recuerden cuál es su número de Creo que sesión. los creo, ¿no? Sí. Y yo tengo la impresión de que sí, a mí me llegó la invitación. Sí, ahí se están integrando. Tienen que ustedes. Pero parece que las personas no se están... Tienen que aceptar la invitación. Ah, solo falta Ah, Karina. Karina no ha entrado. Parece que no está, a lo mejor no está por ahí. Fíjate si hay algún... No, sí estaba. Estaba con mal. Fíjate si hay algún... Bueno, tenemos 3 parejas que ya están trabajando. Ya. Ah, y ahí está, Karina entró, ¿no? Ahí está. Sí, ¿Y hay alguien que haya quedado solo o sola? parece que no, no. O sea, parece que quedaría yo afuera como estoy de moderador. Ah, Podría ya. unirme a otro grupo. Pero son las 19:41. Bueno, Karina está sola porque la otra persona de ese grupo eres tú. Ya. ¿Podrías trabajar tú con Karina? Ya. Ya. Te voy a Espérame. pasar el administrador para que tú Ya. nos reincorpores después. Ahí. Y ahora, ¿yo cómo me voy con la Karina? Aquí. Me voy a unir acá. ¿Te pudiste unir o te traslado?
Ya. ¿Cómo les fue? ¿Bien? Bien, Bien. súper. Entonces les voy a invitar a que podamos ir mirando como en los textos y que puedan ir comentando por grupo un poco cuáles fueron las reflexiones. Recordemos que las preguntas son dos. No se escucha. ¿Cuál es la contradicción, disputa o tensión que hay entre los dos, tres textos? Ya. Y el anudar. Daniela, estás con la señal un poquito inestable, así que ahí volviste, pero lo último se escuchó muy cortado. Mi red ahí. A ver, habla para poder saber Decía que cómo. recordemos Ahí que sí, son dos preguntas. ¿Cuál es la contradicción? Disputa. se está cayendo mucho, Daniela, parece. Eh, bueno, no sé si. A ver, voy a tratar de interpretar lo que estaba diciendo Daniela Ahí para sí, darle. A ver, ya, creo que ahí sí. ya. Mis disculpas por esta red inestable. Ya, Bien, vale. decía nuevamente que hay dos preguntas, que es qué contradicción, disputa, tensión hay entre los textos y cuál es el problema que el feminismo intenta desnudar o desarmar dentro de lo que leyeron. Entonces vamos con el primero, que es un texto que, bueno, creo que lo expliquen quienes trabajaron en él, les escuchamos. Hola, yo soy Karina y bueno, junto con Israel trabajamos estos dos primeros textos, que el primero es de Lenin, el segundo es de Sharon, no me acuerdo el apellido, Sharon Smith, del 2013, y Lenin obviamente en 1905 parece que era, pero a principios del siglo XX, y no, 20, ya. Y la tensión que pudimos ver a la que se referían estos textos era como en primer lugar la división sexual del trabajo que existía dentro de la misma clase obrera y dentro de los mismos núcleos revolucionarios, por ejemplo dentro del mismo partido. Y la otra tensión que vimos fue el hecho de que muchas veces se pensaba como el sujeto revolucionario al hombre, o se imaginaba implícitamente al hombre, de repente de manera más explícita al hombre, y a la mujer como un actor secundario dentro de la revolución o dentro de la transformación de la sociedad. Y en lo que trata de desanudar estos dos textos, en el fondo eso mismo, la división sexual del trabajo que crea como una jerarquía dentro de la misma clase obrera y que privilegia la visión del hombre revolucionario y, y eso. En verdad encontramos que igual el texto de Lenin como que no se contradecía tanto con lo que decía Sharon, con Sharon Smith, pero sí pensamos que hay como mucha gente hasta el día de hoy, mucha gente de izquierda, mucha gente que se dice comunista, o socialista, o marxista, o lo que sea, eh, que repite estos como patrones de opresión y de dominación, que sería como el machismo, el sexismo. Gracias, Karina. No sé, Israel, si quieres complementar algo. No, no, está bien. Un poco eso es lo que concluimos. Súper. Yo creo que a modo personal, el texto de Lenin es bien decidor en torno
a cómo se pensaba, ¿verdad? Que no se podía reproducir las lógicas de dominación, ¿verdad? Como que se mantenían con el proletariado dentro del hogar con la mujer. Y que deberían haber cambios que estén orientados a eso. Es interesante también cómo en este periodo lo que se plantea o lo que se intenta, digamos, como afirmar en alguna medida, lo que se afirma inicialmente por parte de Lenin, por parte de Engels y de manera muy sucinta por parte de Marx, pero que después con algunos apuntes ahí que toma Engels y que repiensa, digamos, replantea. Se plantea inicialmente desde esta perspectiva que la forma de dominación de la mujer está asociado a la existencia de la familia, ¿verdad? Como un espacio de reproducción de la clase trabajadora. Y la crítica que se hace después, ustedes leyeron particularmente un texto donde la filósofa es bien amable, voy a decir, bien condescendiente con las perspectivas de izquierda, y valora harto, yo diría que también la Silvia Federici hace ese ejercicio, valora harto como estas perspectivas que se planteaban inicialmente y que se nombran como la cuestión de la mujer. Sin embargo, el feminismo de manera posterior se da cuenta de que no podemos asumir que la única razón o el único origen de dominación de la mujer está asociado con la familia y como fuente de reproducción de los trabajadores. Y que el problema del patriarcado es mucho más amplio incluso que el problema del capitalismo. Y por tanto, revierte la lectura y dice, bueno, el patriarcado de algún modo es la forma de dominación, es una forma de dominación mucho más amplia y extendida y que tiene en su núcleo, digamos, una forma de acumulación que es el capitalismo. Y por tanto, a pesar de que hay muchas discusiones al respecto, incluso esta misma autora plantea como en algún momento que lo difícil que es pensar, ubicar estas dos formas de dominación como una competencia. Siempre hemos hablado que van un poco de la mano, ¿no es cierto? El gran problema de pensar que el capitalismo es digamos, el origen también de la forma de dominación de la mujer, es que pudiéramos creer que la eliminación de la contradicción capital-trabajo, ¿verdad? Que la eliminación de la forma de dominación al proletariado iba a terminar también con la forma de dominación hacia la mujer. Y esa es la gran crítica que se levanta de manera posterior, evidenciando no solo que dentro de la izquierda no siempre se planteaba la cuestión de la mujer o de manera posterior el feminismo como un elemento central, sino que no existiera, digamos que las propuestas de sociedad de izquierda no necesariamente consideraban la dominación de la mujer, la eliminación de la dominación de la mujer como un elemento fundamental y central. Y por tanto no se le consideraba como un actor político tampoco. Y estas formas de dominación, que es mucho más amplia y compleja, habla no solo como del tema de la crianza y la reproducción, sino la forma de la utilización del cuerpo y cómo las instituciones, ¿verdad? Tanto las lógicas como del Estado, e incluso instituciones como, yo diría hoy día hay críticas a espacios institucionales mucho más pequeños, mantienen lógicas de jerarquía y estructuras patriarcales. Entonces también nace una nueva forma de evidenciar como una crítica a la base de la organización social, que no tiene que ver solo como con la familia, con la organización de la producción a través del capitalismo o del neoliberalismo, sino que también acerca del funcionamiento de la política institucional que tiene una estructura jerárquica que es en sí misma patriarcal. Que es uno de los elementos que se plantean y que yo creo que es importante destacar dentro de este. Bien, pasemos al segundo tema. Que son unos textos ya, que empieza con el de Darwin.
Les escuchamos. Bueno, trabajamos con Enrique, eran 3 textos. El primero de Darwin habla prácticamente sobre las características como intrínsecas que tendría la mujer, en base como a esto de la intuición, la percepción, y que esto es como más vivo en ellas que en el hombre, pero que esto está asociado a características de razas inferiores, y que en base a esto y la distinción como marca ahí Daniela, es que el hombre llega también a todo de una manera más alta que la mujer. En este texto lo que nosotros identificamos es que, bueno, se le atribuyen a la mujer ciertas características en base como a el hecho de ser mujer, que también lo vemos hoy en día aún de manera muy cultural, donde a nosotras se nos atribuyen ciertas características más asociadas a lo emocional, y que obviamente eso en comparación al ámbito racional está visualizado como algo inferior. Y lo que creemos que intenta romper el feminismo es que estas características son más bien, pueden ser impuestas, por un lado, a que esto va asociado a las mujeres, y que no existe una superioridad del hombre por sobre la mujer. El segundo texto también habla sobre que pueden ser equivalentes, iguales, aunque no idénticos, pero por lo que también entendemos es que se asocia a la mujer con este estereotipo, esta imagen del ámbito privado, del hogar, y que para poder salir a la esfera pública esto tendría que ser de manera más obligada, o que tal vez podría tomar o requerir de mayor esfuerzo por parte de la mujer. Entonces ahí también empezamos a conversar qué es lo que quiere también destrabar el feminismo, estos nudos que se buscan resolver, y ahí bueno, vemos que está como romper con este estereotipo del trabajo doméstico, y también ahí salieron algunos temas desde también mi perspectiva como feminista, de tener la libertad de poder elegir qué es lo que quiero hacer o dónde me quiero desenvolver, si quiero dedicarme al trabajo doméstico, que esto pueda ser una decisión tomada en plena libertad y no una imposición. Y en el tercero, que también habla sobre ciertas leyes que puedan impedir a la mujer ocupar una posición en la sociedad, que esto estaría contrario como a la naturaleza, y que no tendrían ni fuerza ni autoridad. Ahí también vemos un poco, tal vez esto de quitarle como poder al hombre, o dárselo a la mujer como, no sé si ahí, bueno, ahí entramos con un poco de disyuntiva entre ambos de cómo entender este último texto, ya que, bueno, no sé si estoy diciendo en palabras concretas lo que mi compañero dice, así que si él quiere también dar su opinión en este punto, puede hacerlo, si es que yo no estoy representando fielmente lo que él piensa. Pero desde mi perspectiva era más que nada entendiendo el año en el que esto surge, el contexto, la realidad, y puede verse un poco también de rabia, obviamente, y de dar a entender de que la mujer no es inferior al hombre en ningún ámbito, y que tiene que tener una igualdad de condición, y esto a veces puede surgir o puede darse de manera en que, no sé muy bien cómo explicarlo, pero en que ese poder también puede ser llevado a la mujer. Tal vez, no sé si entendimos tal vez bien el texto, para mí fue más que nada entender que en el contexto en el que se estaba plasmando esta idea, puede ser un poco duda la manera de abordarlo, pero yo entiendo perfecto el contexto y como la rabia que puede haber detrás. Enrique, no sé si quieres complementar en algo. Sí, básicamente como que el manifiesto de Séneca como que en el sentido de que en el sentido de la mujer
tiene que, la contradicción principal es romper con esos estereotipos de trabajo doméstico y la búsqueda de poder dentro de esa orden, luchar por tener la libertad de decidir si puede dedicarse al trabajo doméstico o tomar otra posición dentro del ámbito de de su hogar, ¿no? O en el ámbito, ¿cómo se dice? En el ámbito público. Básicamente eso. Gracias, Enrique. Bueno, el segundo texto es escrito por una mujer que pretende discutir con Darwin, como hay una pretensión también de responder. Como, de hecho, hay algunas otras autoras que respondieron a Darwin diciendo como, no solo las mujeres no son inferiores, que es un poco lo que dice aquí, somos equivalentes, ¿verdad? Iguales, aunque no idénticos, sino que hay otras pensadoras que lo que plantean es las mujeres son superiores, derechamente, en la época también, como una forma de respuesta. También digamos un poco de esta idea que planteaba la Camila, que es evidente también, como un poco de rabia a la hora de poder responder con lo que significa, digamos, encontrarnos con este tipo de declaración. Y el último texto, que lo comentábamos la sesión pasada, podríamos decir que es uno de los textos fundacionales del feminismo y de la primera ola, que es como el hito, digamos, en alguna medida que impulsa la primera ola y que lo que hace es reconceptualizar esta idea de lo que es natural, de lo que son las leyes naturales. Y decir que, bueno, las leyes naturales entonces están en contra de ubicar a la mujer como un ser inferior. Entonces, construir una narrativa distinta a la que se había estado planteando permanentemente. Yo estos textos los asocio con lo que podríamos decir el problema de la participación de la mujer en la esfera pública, porque la participación de la mujer en la esfera pública no implica solo decir qué importante que es que la mujer vote, que recupere el poder económico, como lo dice Virginia Woolf, como necesita condiciones materiales para poder independizarse. No es solo decir, hoy qué importante es la educación de la mujer, porque ya leíamos, digamos, como a Rousseau diciendo, bueno, podríamos educar a las mujeres para que fueran serviles, digamos, a los hombres. Y no solo es decir qué importante que la mujer tenga trabajo, digamos, para que pueda salir de la lógica doméstica, sino que es revertir una narrativa de entender a la mujer como un ser que está únicamente ubicado por ley natural en el hogar y en las labores domésticas y reproductivas. De modo que lo que está atrás de la búsqueda de evidenciar lo importante que es la participación de las mujeres en la esfera pública tiene que ver con transformar este discurso, y que hoy día podemos decir, como decía la Camila, cómodamente, bueno, que las mujeres decidan si quieren estar más ubicadas en el espacio, en el trabajo doméstico, o quieren estar más ubicadas en el espacio público, digamos, libremente, con conciencia, y que eso no sea solo bajo la lógica de opresión. Yo creo que es muy difícil pensar que hoy día podemos tomar esa decisión de manera libre por el nivel en el que estamos permeadas del patriarcado, digamos. Sin embargo, más allá de cómo o dónde nos ubiquemos o de cuál sea la discusión sobre la participación, yo creo que lo importante es evidenciar cómo detrás de eso existe la intención de revertir una narrativa construida muy compleja en torno a la naturalización de la mujer y sus labores, y que están ubicadas, digamos, a través de estudios científicos validados que fueron muy cómodos para todos y todas, y que hoy día incluso son difíciles de cuestionar. Bien, continuamos con el tercer grupo, que tienen a Kollontai ahí de... Hola, yo, Esperanza, mi otra compañera, en su registro dice Mayo, pero no me acuerdo su nombre. Pero bueno, nosotros nos costó un poco encontrar el texto, pero lo resolvimos. Igual y las voy a invitar a que lo lean conmigo primero, porque así por lo menos yo funciona un poquito mejor. Entonces el primero, Alexandra Kollontai, 1917. ¿Cómo se pronuncia? Kollontai. Kollontai.
Los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que, con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por la mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera cuestión de la mujer. Nos vamos a ir ¿puedes llevarnos al tercero? Silvia Federici, que la nombraste hace poco, en el 2020. Se habla ahora de los servicios esenciales y nunca se dice que el trabajo doméstico es el servicio más esencial y que hay, porque cada día reproduce la vida. Reproducir la vida tiene muchos elementos, no es solamente limpiar, cocinar, llevar a los niños al parque, es todo un trabajo emocional. Entonces con mi compañera hablábamos un poco de cómo entre Alexandra y Silvia hablan un poco de la fuerza de trabajo de las mujeres, y en la primera cómo trata de poner al marxismo en contra de nosotros mismas el capitalismo, porque el capitalismo habla como, bueno, somos astutos, entonces los vamos a poner en contra. Si nos están pidiendo que las mujeres también trabajen, que el discurso, que el trabajo, lo que tengan que desanudar entre ellos sea o los hombres o las mujeres. Y al parecer fueron los hombres. Entonces, ¿cómo nos ven como fuerza de trabajo y no nos ven como iguales? O sea, si esas dos personas, una familia, llevaban los dos dinero a la casa, era más plata para todos, no un sueldo menor que los hombres, pero bueno, así jugaban. Y con respecto al del medio, y al segundo, me gusta hacer el hincapié, el de Silvina, es que no habla de mujeres, habla todo el rato sin generar género, ni hombres ni mujeres. Y en el del medio, Sharon Smith dice: Wolf admite que el capitalismo es la opresión de muchos por unos pocos, pero añade que suficiente dinero rescata a la mujer de mucha opresión sexual. Este, en pocas palabras, es el mensaje de Wolf. Las mujeres deben abrazar el capitalismo y conseguir todo el dinero y el poder que puedan para sí mismas. Pervirtiendo el marxismo, sostiene que, mientras esperan la revolución, las mujeres están mejor con los medios de producción en sus propias manos. Las empresas de mujeres pueden ser las células del poder del siglo XXI. Y ahí nosotras hablábamos o pensábamos un poco como, de nuevo, esta fuerza de trabajo que son las mujeres y cómo de nuevo hace el juego entre, yo como que resumo, mujeres con dinero como que podrían ser igual a capitalistas, pero los marxistas dicen, mujeres con dinero, entonces marxistas a la espera de la revolución. Y creo que es como todo el rato habla de la posibilidad que tienen las mujeres de ser una fuerza de trabajo o estas esferas que, como decía, están súper abogadas a las mujeres, que es el servicio esencial o el trabajo doméstico, también pueden ser una fuerza de trabajo o deberían ser una fuerza de trabajo, pero no son vistas así, hasta el momento no. Más o menos hablamos. Gracias, Esperanza. No sé si, ¿quién te acompañaba? ¿Mayo? Mayo ¿Quiere Torres. comentar? No, todo bien por aquí, no. Gracias. Gracias, Mayo. Bueno, primero comentarles que Kollontai ahí es una de mis autoras favoritas, así como que yo recomendaría la lectura de ella. Hace una referencia muy lúcida y temprana del tema de la cuestión de la mujer, que insisto, no había una definición propiamente de feminismo, y se abordaba el problema de la cuestión de la mujer dentro de la lógica también de una revolución que lo miraba todo desde el capitalismo y desde la clase. Y ella plantea en varias ocasiones el problema de la división sexual del trabajo, y precisamente lo que hace en primer inicio es
problematizar esta idea de una pregunta que estaba detrás del trabajo doméstico de, bueno, entonces la forma de liberar a la mujer del trabajo doméstico es volverla trabajadora asalariada. ¿Eso es propiamente, digamos, una liberación? Y que es una pregunta legítima, digamos, de plantearse a la hora de poder abordar el tema. Porque finalmente es pasar de una forma de dominación patriarcal que está asociada con el capitalismo a una forma de dominación a través del trabajo asalariado, ¿no es cierto? Y la complejización que eso significa. Y después de responder esa pregunta, hay dos caminos, digamos. Entonces, bueno, el que la mujer salga a poder hacer trabajo asalariado que le permite cierta independencia económica, efectivamente ayuda a, digamos, no a la emancipación en sí misma, porque no es la emancipación el trabajo asalariado desde mi perspectiva, pero sí al avance, digamos, de formas de dominación que son mucho más complejas, al nivel en que Silvia Federici en algún momento dice, bueno, el trabajo doméstico es prácticamente esclavitud, digamos, y justificado bajo la lógica del amor, ¿verdad? Como bajo esa estructura. Y ahí también el camino es, entonces, ¿cómo nos ubicamos? O hacia dónde caminamos. Y podemos caminar hacia la perspectiva de decir, bueno, con un feminismo más socialista, o con un feminismo más marxista que diga, bueno, vamos a luchar no solo por esta visión de forma de dominación asociada con el patriarcado, sino que también con la clase trabajadora, o en realidad vamos a tener perspectivas más liberales, y el texto 2 que leía Esperanza, te doy al tiro la palabra, Camila, que leía Esperanza, el texto 2 es de una perspectiva de un feminismo más liberal, que lo que viene a plantear y a decir es, bueno, utilicemos esta herramienta del trabajo de la mujer para que junten la posibilidad de poder hacerse incluso de los mayores medios económicos que puedan para la liberación, y con esta ironía un poco de, bueno, por mientras esperan la liberación a través de la revolución, digamos. Y creo que es interesante porque se empieza a tensionar también cómo entendemos o cómo vamos avanzando en esta lógica de buscar la igualdad o buscar la libertad. Camila. Que yo quería plantear algo igual, que creo que lo había entendido así en el texto 2 de nosotros, que era sobre como esta un poco trampa que se genera en base a que la mujer al trabajar se va a liberar de ciertas cargas domésticas, y que hoy en día vemos que no es así. Han salido muchas encuestas con datos que así lo plantean, que es más esta salida al mundo laboral, que obviamente nos permite tener mucha independencia en ciertos aspectos, no va de la mano con liberarnos de las cargas domésticas. Y al final de la jornada es doble, o sea, trabajamos y también tenemos que hacernos cargo de la casa. Y eso lo vemos hoy en día en muchas familias que algunas obviamente han roto un poco con estas cargas, pero finalmente en su mayoría es la mujer la que tiene esta doble jornada, la jornada laboral más la jornada de los cuidados. Entonces, esta emancipación laboral no implica por sí sola que vamos a avanzar en obtener igualdad de condiciones, igualdad de derechos, sino que muchas veces no ha ido de la mano con sacarnos un poco esta carga de la casa, y que esa misma carga sea distribuida en partes iguales por todos los miembros que forman un hogar. Sí, gracias por esa apreciación. Precisamente por eso era fundamental como cerrar con la Silvia Federici. Yo creo que también es una recomendación. Si pueden leer el primer capítulo del libro El patriarcado del salario, yo lo recomiendo, donde ahí hace una reconstrucción también de cómo finalmente el no reconocimiento, el no pago del trabajo doméstico y la idea de la construcción del trabajo asalariado ha construido esta doble explotación que comentaba la Camila, esta doble triple explotación cuando hablamos de labores de cuidado, de labores reproductivos, de trabajo doméstico y de trabajo asalariado, que no solo termina siendo un desgaste en términos físicos, sino que también un elemento fundamental es que termina siendo un trabajo emocional. La mujer no es únicamente la que hace las labores del hogar, sino que la que piensa las labores del hogar. No es únicamente la que cría, sino la que piensa cómo se debe hacer ese proceso de crianza.
Y eso tiene consecuencias también en términos incluso de la construcción de la psique de las mujeres. Y ha sido bien particular también cómo eso ha afectado y cómo hemos evidenciado. Lo planteábamos en algún momento, como... Entonces, yo creo que de todas maneras es bueno tener en vista que existen otras perspectivas más liberales y que lo que vienen a plantear es que lo que necesitamos es tener solo la igualdad de oportunidades de la misma manera en que los hombres la tienen como una forma de solución de las cosas. En la próxima sesión revisaremos algunos elementos como el feminismo radical, liberal y social, para que podamos ir profundizando en esas ideas. Bien, y como nos queda muy poquito tiempo, vamos a ver el tema de los derechos reproductivos por el cuarto grupo, pero solo quisiera mencionar antes de pasar a ese grupo que lamento mucho que no pudiéramos revisar el tema 5, que es de género e identidad, porque creo que son de los textos que más me parece que son decisivos a la hora de hablar de el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, así que tal vez lo retomamos la próxima semana, si puedan leerlos, ya, el 5, y el 6, que es sobre la igualdad, que es un poco lo que estábamos conversando ahora. ¿Qué entendemos por igualdad? ¿Qué es esto de la idea de la victimización de la mujer? ¿Cómo construimos políticas públicas? Que también lo podríamos retomar en la última sesión, como con la idea de cómo se ha dado el desarrollo del avance de la igualdad en Chile. Entonces les recomiendo que lean el 5 y el 6. Bien, el 4, entonces. Ya, a mí me tocó con Daniela. Y bueno, el primer texto es de Federici y lo que habla en el fondo es que la mujer, su cuerpo ha sido utilizado como un instrumento como al servicio de esta reproducción y a que aumente en el fondo la fuerza de trabajo y que esta reproducción ocurre a un ritmo que ella no controla, que no lleva, ¿ya? Y el texto que aparece abajo, que es de Prodemo, es bastante, va como un poco en esta línea, porque señala de que no siempre la mujer tuvo ese poder de decisión y que siempre cuando hablamos de reproducción, o sea, muchas veces cuando hablamos de reproducción, esas decisiones quedaban a cargo del marido, del hombre. Entonces, lo que dice este texto es que cada vez las mujeres decidimos sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad, estamos haciendo un acto de autonomía, de poder, y que en el fondo son nuestros derechos y constituimos ciudadanía. Y en ese sentido, el texto de abajo también habla como, o sea, nunca menciona los derechos sexuales y reproductivos, pero sí dice que las mujeres entramos tardíamente a ser sujetas de derecho, ¿ya? Y el último texto, lo que habla es que cuando la mujer decide y utiliza estos métodos anticonceptivos, más que liberación, autonomía y todo eso que se planteaba en los otros textos, lo que está haciendo es separarse de su dimensión biológica, de todo lo que es la maternidad, de todo lo que es la fecundidad, y la posiciona en ser objeto de deseo, de placer del hombre, en donde es el hombre el que la utiliza, ¿ya? Entonces ahí vemos un poco como esa contradicción en que cuando usamos métodos anticonceptivos, si es un ejercicio de autonomía o no. Y lo que estuvimos hablando con Daniela es que el feminismo lo que viene a plantear es que por mucho que podemos hablar de que la maternidad puede significar una opresión, etc., es nuestro derecho el decidir si queremos ser madres o no, como también el cómo queremos vivir nuestra sexualidad. Así que no sé si la Dani quiere agregar algo. Sí, o sea, me llamó mucho la atención igual cómo se planteaba el último texto, como creo que lo conversamos con Karina, que planteaba como que al final los anticonceptivos eran como una trampa y que nos querían como vender esto y que finalmente estábamos como nosotras mismas dando pie a que los hombres nos vieran como objetos sexuales.
Igual es como, bueno, creo que igual va en la línea de otros textos que leyeron antes en los otros grupos, de que como que todo es una trampa y que nosotros tenemos como que salvarnos de eso yéndonos de nuevo hacia la como, claro, hacia los conservadores. Em, pero eso, me llamó mucho la atención. Igual creo que dentro de lo que rescatamos con Karina, claro, como que el punto de que finalmente el disfrute del placer no tiene que ir en contrapuesto o en contra del hecho de querer ser madre al final. Creo que se pueden llevar las dos cosas o una o la otra y no hay ningún problema. Y eso es al final lo que quiere el feminismo, lo que busca el feminismo. Súper. Gracias, chiquillas. Bueno, decirles que el texto 4 es raro porque efectivamente es de una médica que tiene perspectivas más bien conservadoras. Y que es bien particular porque lo que hace es que usa como argumentos feministas, por decirlo desde los feminismos, para justificar que el uso de los anticonceptivos en realidad no debería existir. De hecho, con Daniela al principio pensábamos eso, como leímos el texto al principio y decíamos como, oh, va a hablar de que los anticonceptivos son malos porque en el fondo es actuar sobre nuestro cuerpo y por qué no en el hombre. Pero a medida que íbamos leyendo el texto era como, no, no va para allá. Y pareciera ser que tiene una actitud, bueno, tiene una actitud súper conservadora, una mirada súper conservadora de lo que es la sexualidad. Fue desconcertante. No, y el artículo completo es bien, yo diría más desconcertante aún. Si quieren se los comparto, no tengo ningún problema. Pero yo no recomendaría leerla, digamos. Solo lo pongo ahí con el propósito de problematizar. Primero, problematizar que, uno, que cuando hablamos de los derechos reproductivos y los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, estamos hablando del ejercicio de hacer ciudadanía y que son parte de los derechos humanos, que digamos como hoy día pudiera sonar evidente, pero esto, el poder formular esta frase así con esa facilidad de decir es ejercicio de ciudadanía y corresponden a los derechos humanos, es un trayecto de trabajo, de historia, de construcción, de validar la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos, digamos. Y segundo, el que hay miradas más conservadoras que siguen utilizando estos argumentos y que lo que hace es ubicar a la mujer como un agente pasivo dentro del placer. Entonces, como lo que hace la autora en el último texto es decir, las mujeres se ponen entonces a disposición, y nuevamente somos nosotras las responsables, y se vuelven objeto del deseo del hombre, como si nosotras hubiésemos tomado esa decisión realmente y no fuera todo un sistema de una violencia estructural patriarcal, digamos. Pero además está en contra de una reivindicación que los movimientos feministas han hecho fuertemente, que tiene que ver con la reivindicación del placer femenino, que me parece que es un tema importante de relevar aquí. Tanto así que recién en la última década tenemos conocimientos de cómo funciona el aparato reproductor, digamos que cuál es el tamaño y la proporción, digamos, del clítoris, porque antes nada de ello era investigado en función de que no había derechamente interés, porque es la única, digamos, justificación con la que nos podemos encontrar. Les cuento que a mí me hubiese encantado yo tratar el tema de la identidad, tratar el tema de la igualdad, me faltó el tema de la violencia, que son 3 temas que son parte también de las problemáticas que se evidencian, pero que voy a intentar un poco incluirlas la próxima semana. De hecho, al principio, en los textos de Rousseau y el texto como de la filósofa que responde, que no voy a pronunciar el apellido porque me cuesta, la dislexia me cuesta, quería abrir la reflexión también, pero temí que no íbamos a alcanzar a trabajar. Y de hecho también quería que volviéramos a lo que ustedes plantearon al principio, de qué mal nos ha hecho el patriarcado, para que lo pudiéramos como conceptualizar con algún texto, con alguna autora que pudiéramos haber leído. Sin embargo, el tiempo... Puede quedar como tarea no eso de repente. ¿Ah? Que puede quedar como tarea problematizar sobre los últimos textos de repente, igual como hicimos con la pregunta, para irnos... Pedirles que lean los textos de 5 y 6, Israel te lo mando para que tú lo puedas mandar,
Sí, bueno, ya lo para tengo que lo acá, po. revisen. Lo bajé, Ah, ya. sí. Y quiero cerrar hoy día, para no dejarlo así como tan abierto, con la Virginia Woolf, porque creo que es bueno recordar que toda la visibilización de los problemas que tenemos y el avance que tenemos hoy día, a pesar de que hoy día sigue existiendo un problema grave de desigualdad, todos es gracias a aquellas que estuvieron antes de nosotras. Voy a leer un extracto chiquitito. Dice, parte diciendo que lo importante que es las condiciones materiales para que las mujeres puedan desarrollarse, entre ellas como la lógica de tener dinero y un cuarto propio, lo que entrega espacio de privacidad para poder construir. Y dice, sin embargo, gracias a la fatiga de esas oscuras mujeres en el pasado, de las que desearía saber más, gracias, porque de otro modo no estarían ustedes aquí esta noche y su oportunidad, bastante precaria, de ganar 500 libras al año sería del todo impensable. O sea, gracias a esas mujeres que no vimos, gracias a esa parte de la historia que no conocemos, ¿verdad? Que no se construyó, gracias a aquellas que pudieron o intentaron visualizar en el pasado todos estos problemas, es que nos permite hoy día incluso estar aquí dentro de un taller pudiendo evidenciar aquello que nos queda por avanzar, ¿verdad? Por destruir también, y aquello que que nos permite hoy día al menos tener las herramientas como mujeres para habitar el espacio público de la manera que podamos. Este librito, que es de las tesis, es una antología feminista, tiene varios extractos de textos feministas. Es bien interesante como el variopinto de textos que tienen, lo recomiendo también, si alguna lo quiere ver. Es un buen panorama general. Yo con eso cierro. No sé si hay comentarios, preguntas. ¿No? Me disculpan la pasada de tiempo. No, todo súper bien. Bueno, vamos a despedir entonces. Yo voy a enviar esta vez el correo con los textos para que los puedan ver y también con los links de las 3 sesiones que vamos a tener acumuladas ya hasta ahora para que quienes se han perdido de alguna puedan tener ahí en un mismo correo el acceso a las 3 sesiones, ¿ya? Así que grabándose esto en la nube, les envío ese correo y nos veríamos el próximo jueves, ¿cierto? Sí. Ya. Muchas gracias, Israel. Bien, Gracias. cuídense, nos vemos. Gracias. Chao, chao. Chao.